el Estado financiar a la Iglesia Católica. A pesar de que Argentina se denomina como un país laico o no confesional, le dará 177 millones a la Iglesia Católica para sostener a 140 obispos y arzobispos, 600 sacerdotes y 1.200 seminaristas. A esto se le suman los subsidios para iglesias católicas, exenciones fiscales y otras partidas. ¿Y por qué le dará todo ese dinero al clero? Porque su constitución lo dice. En el artículo 2 de la Constitución Argentina dice que el Estado está en la obligación de financiar a la Iglesia Católica haciéndose cargo de los salarios de sus obispos y de sus arzobispos. Y además los obispos tienen un sueldo vitalicio que equivale al 80% de lo que gana un juez nacional de primera instancia, mientras que un docente gana la cuarta parte de esto. Y bueno, en el tiempo de la secularidad y de la pluralidad de cultos, muchos ven esto como un claro privilegio a la Iglesia Católica. La separación Iglesia y Estado no solo importa por una cuestión presupuestaria, sino que sobre todo importa para situar el debate público de que la política no se trata de religiones, sino se trata de cómo hacer un Estado, una sociedad que respete la diversidad, las diferentes identidades, las diferentes expresiones, donde todos y todas podamos ser libres. Y en una Argentina que es evangélica, católica, judía, laica y musulmana, muchos no entienden por qué se está financiando a un solo culto con la plata de todos. Del principio del liberalismo se deducen 3 condiciones para un Estado laico. La primera es que todo ser humano es libre y puede ejercer y practicar la religión que llene mejor sus aspiraciones siempre y cuando no violente a otro. La segunda es que en respeto a esta primera libertad el Estado no favorecerá ninguna religión, credo o iglesia, es decir, no habrá una religión oficial. Y la tercera es que en función de esta libertad individual, el gobierno tampoco debe promover el ateísmo. Pero ¿puede un Estado llamarse laico cuando financia a una sola religión? Y además, ¿cuál es el sentido de que exista un verdadero Estado laico? Primero, el Estado laico fue lo que permitió que pasáramos de la Inquisición al Estado de Derecho. Entonces, un Estado laico es aquel en el que en su constitución no hay un credo oficial. ¿Cómo es la situación en otros países? En España, los ciudadanos deben marcar con una X en su declaración de renta si quieren donar el 0.7 de sus ingresos al clero. En Italia es el mismo sistema, pero el porcentaje es mayor. En Alemania, todos los que han sido bautizados en la Iglesia Católica tienen que donar el 9% de sus impuestos, a menos que decidan renunciar oficialmente a su religión. Y en Uruguay, la separación entre Iglesia y Estado quedó claramente definida desde su Constitución de 1919, hace bastante tiempo. El punto es que la historia muestra cómo la Iglesia Católica no solamente es financiada, sino que además interviene en las políticas públicas que afectan a la sociedad por entero. Por ejemplo, los argumentos religiosos intervinieron directamente en el debate por la legalización del aborto en Argentina. Muchos somos devotos, por ejemplo, de María. Ella sabía que cuando aceptó la concepción podía ser muerta apedreada. Su decisión cambió la era, antes y después. Y recordaron la larga historia en la que la Iglesia ha sido opositora a la conquista de derechos ciudadanos como la abolición de la esclavitud, educación común obligatoria y gratuita, el voto femenino, el divorcio, el matrimonio igualitario y ahora la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta injerencia de la Iglesia en lo público hizo que miles de personas, en medio del debate por la legalización del aborto, decidieran optar por la apostasia. Apostatar es salirte de la Iglesia Católica porque no aceptas sus dogmas. No quiero decir que dejes de creer en tu Dios y que tengas tu relación personal con el Dios en el que creas. Lo que hoy pasa en la Ciudad de Buenos Aires está pasando en cada provincia del país. Aquí en Argentina, con los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, les pagamos los sueldos a obispos, arzobispos, aproximadamente 30.000 millones de pesos al año que salen de nuestros impuestos. Y este pedido por la separación entre Iglesia y Estado se popularizó en los pañuelos naranja que acompañaron las últimas marchas. Mismo en los debates se vio cómo la Iglesia estaba tiñendo directamente las opiniones de muchos diputados y de mucha gente que fue a debatir. Y creemos que esto es una cuestión que tiene que estar claramente separada. La pregunta que nos queda es si los argentinos quieren un Estado laico efectivo o quieren un Estado en el que una religión siga regulando la vida en sociedad.